Señoras y señores, la noticia que tal vez ninguno de nosotros esperaba escuchar, pero es que es lo que tenemos como información, y es que el jugador Eric Castillo no estaría viajando para el partido contra Juan Pablo II, un partido que obviamente resulta importante para Alianza Lima, un Alianza Lima que no está logrando los resultados. Incluso esto preocupa más por el hecho de que tenemos muchos jugadores sentidos, o por lo menos es lo que nos están indicando desde la institución. La cantidad de tiempo no ha sido indicada. Más o menos nosotros entendemos que el tiempo que normalmente se toma el tener un desgarro de primer grado abarca las 2 semanas, 3 semanas. En algunos casos se ha demorado un poco menos, pero aún así hay jugadores que presentan este diagnóstico, que es lo que nos ha indicado el parte médico de la institución. En el caso de Eric Castillo, simplemente se considera que está sentido y que debido a ello, pues no está viajando a la ciudad de Trujillo. Ustedes ya han podido ver dentro del canal, y si no están siguiendo el canal, si no están suscritos, si no han activado la campana, pues les invito a que puedan activar la campana para que puedan recibir las noticias respecto a la actualidad de Alianza Lima, el cómo vienen los jugadores y todas estas situaciones que pues últimamente están pasando más a lo malo que a lo bueno. Podría decir también que obviamente los resultados internacionales a Alianza Lima le han sonreído y le han sonreído bastante bien, pero este tema de los lesionados viene desde temporadas anteriores, ¿no? En el caso de Eric Castillo no está enteramente lesionado, pero sí es baja para este partido, y lo que se pretende con el jugador es no resentir más y llegar a una posible lesión. El jugador está sentido, es lo que ha informado Gerson Cuba en sus redes sociales, y es debido a ello que el jugador no sale en lista de convocados. Justamente ustedes están viendo la lista de convocados que el día de ayer, en el último video en el que hablábamos de los 11 titulares que saldrían ante Juan Pablo II, indicábamos que habían 21 jugadores, de los cuales solo entendíamos que iban a ser 20, así que uno definitivamente iba a salir de la lista de convocados. Y ese es el caso de Eric Castillo, que termina saliendo de la lista de convocados que tiene en consideración algunos otros jugadores, como el caso de Said Peralta, como el caso también de Mauricio Arrasco. Para los que no conocen a Mauricio Arrasco, es el 10 actual de la Liga 3, en el que Alianza Lima está tratando también de estar en los primeros lugares, ¿no? En el caso de Mauricio Arrasco es el 10, y en el caso de Said Peralta es el delantero centro que actualmente tiene justamente Alianza Lima en la Liga 3, que después de la partida de Víctor Guzmán, pues ha sido él el encargado también de poner la cuota goleadora, ¿no? Creo que desde ese lado se puede más o menos tener la información respecto a estos jugadores. Ahora habría que decir algunas cosas más, y es que debido a esto, debido a los cambios que han habido, tendríamos obviamente como titular ahora a Gaspar Gentile. Creo que en general hemos visto el juego de Gaspar Gentile y no nos ha parecido malo. Es un jugador que incluso muchas veces coopera bastante para el tema defensivo, para hacer el recorrido. Cosa que en el caso de los extremos a veces se entienden un poco esa labor. En el caso de Eric Castillo, por ejemplo, tiene mucho recorrido. A veces se queda un poco colgado, por así decirlo, en la delantera y no baja, pero normalmente siempre tiene mucho desgaste. En el caso de Kevin Quevedo, la característica es mucho más relacionada a buscar el gol y no tanto a la defensa del equipo. Pero en el caso de Gaspar Gentile tiene mucho recorrido para poder ser de aporte también, en este caso a lateral, en este caso a lateral por derecha, ¿no? Que es Guillermo Enrique, un Guillermo Enrique que viene aprovechando bastante bien esta situación de poder seguir siendo el titular, y creo que desde ese lado ha sabido ganárselo bastante bien en el último tiempo. El hecho de que haya llegado Estrada y que tengas a Guamán en esa posición, pues le ha permitido que de alguna manera tenga eh, una premura probablemente por tratar de mostrar un mejor juego, unas mejores decisiones, y creo que eso le ha venido bastante bien. Otra de las cosas de las cuales podríamos decir, debido a las decisiones técnicas que ha tenido el Pipo Gorosito, esto también información de Gerson Cuba, en el que nos menciona la presencia de Burlamaki otra vez. Tal como te dice la portada, Burlamaki es de nuevo la apuesta, no sé si decirlo apuesta, pero bueno, el Pipo Gorosito ha decidido que Burlamaki esté en el medio campo y no sea Jesús Castillo.
Muchos van a decir, pero ¿por qué Jesús Castillo debería estar? Yo también lo entiendo de esa manera, porque Jesús Castillo, dentro de todo, es un jugador que muchas veces lo necesitas en el medio campo para que sea ese jugador agresivo que te quite los balones con agresividad, que moleste en el medio campo a los rivales y que no le permita hilvanar jugadas. Creo que esa es una de las características de Jesús Castillo. Y un poco diferente es el caso de Burlamaqui, que Burlamaqui busca más la salida limpia, que el equipo juegue. Obviamente un jugador que también conoce la posición, no es que desconozca la posición, y es un jugador que no lo hace mal en la posición. Creo que ahora que tiene la posibilidad de, por segunda vez, ser titular, creería yo que va a estar mucho más acentuado. Ahora, el detalle está en que los demás jugadores también respondan y se puedan compenetrar de la mejor manera con, en este caso, Burlamaqui. Ya lo estaremos viendo en la pizarra con qué jugadores se va a complementar. Y habría que decir también que si Burlamaqui está en el medio campo, va a bajar de nuevo Eric Noriega. Algo que no queremos que pase porque no es que lo haga mal, pero sin embargo Noriega ha funcionado mucho mejor en la volante ancla. Otro, y en este caso hablando de Cepelini, es quien va a tener la responsabilidad de poder manejar los hilos del equipo, ser el generador de jugadas en pase filtrado, de jugadas a las espaldas, de ser ese jugador que te permita poder poner el cambio de ritmo, los buenos centros, la posibilidad de aperturar el marcador con un tiro libre, cosas que no son desconocidas para Pablo Cepelini y esperando que siga en ese nivel que en algún momento nos mostró, que no es que no ha tenido pinceladas de aquel nivel, pero no han sido suficientes como para terminar siendo trascendentales o incluso titular en el equipo, y son cosas no menores obviamente. Y como le decíamos hace rato, quienes van a tener la oportunidad son Mauricio Arrasco, tanto como él como Said Peralta. En el caso de Mauricio Arrasco, siendo el jugador alternativa para Pablo Cepelini, al ser también el un 10, y en el caso de Said Peralta, más como delantero centro, es decir, como posibilidad de tal vez un segundo delantero, si es que el Pipo Gorosito replantea. Y hablando de replanteos, es una de las cosas que tal vez más nos preocupan en el caso del Pipo Gorosito, porque hay muchas ocasiones en las que no se ha sabido replantear, incluso para nosotros, por lo menos, no se ha sabido plantear. Y pueden salir muchos a decir, sí, pero ustedes que saben, son hinchas. Bueno, los que mencionan esto también son muchos de los que opinan, así que de un lado o de otro, simplemente termina siendo opinión. Creería yo que en el caso del Pipo Grosito pueden en algún momento decidir jugar con dos delanteros, es decir, hacer ingresar a Matías Zúcar o a Said Peralta para poder ser alternativas o incluso, y ya lo veremos en la pizarra, alternativa de los extremos. Veremos ahora en nuestra pizarra justamente cómo podría ser el parado táctico del equipo, igual con un 4-3-3 donde se considera Vizcarra en el arco, Garcés, Noriega como centrales, Trauco y Enrique los laterales, Burlamaqui como volante ancla, Gaibor como ese jugador que sea compañía para Burlamaqui y a la vez también Pablo Cepelini como enganche para poder ahí hacer el nexo entre los volantes y también los delanteros. Y en el caso de los extremos, pues irían Quevedo con Gentile, Quevedo más tirado a la izquierda, Gentile más tirado por la derecha. Obviamente no creemos que no vaya a suceder esto de cambiar los lugares, como ya lo ha hecho el Pipo Gorosito en repetidas ocasiones, pero normalmente Gentile se desempeña mejor por derecha y Quevedo mejor por izquierda. Barco sería el delantero y las alternativas las vamos a poner justamente ahora y vamos a destacar las más relevantes, creo yo, las cuales son la presencia muy probablemente de los extremos, porque en los extremos, si ustedes pueden ver ya con la lista de convocados, no tenemos mayores alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Pues yo creería que las alternativas son Arrasco por izquierda y Said Peralta por derecha. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Arrasco es más alternativa para Pablo Cepelini, Arrasco no desconoce la posición de extremo por izquierda, lo cual ahí podría ser una posibilidad. Y en el caso de Said Peralta, si bien es mucho más un delantero centro, también tiene dentro de sus características, dentro de su formación, el poder conocer la posición de extremo por derecha. Y en el caso pues de Burlamaqui, por ejemplo, tendría como alternativa a Jesús Castillo. Otra cosa relevante que van a notar aquí en nuestra pizarra es que no tenemos alternativas a las defensas. Veremos quién termina siendo la alternativa. Si podría ser un uso de Estrada como
defensa central, alternativa a la defensa central, o un Jesús Castillo que tal vez el Pipo Gorosito lo esté guardando para poder ser alternativa de alguna de esas posiciones, ya sea defensa central o la posición, en este caso, de volante central en la posición de Burlamaqui. Este es el 11 que quedaría ya con la edición de que el Pipo Gorosito ha considerado a otros jugadores, algunos que han sido baja, como por ejemplo el caso de Eric Castillo, pero bueno, es lo que tenemos. Esperemos que las cosas resulten bien y esperemos que también en el replanteo el Pipo Gorosito pueda mostrarnos buenas decisiones para que nos ayuden al logro del objetivo, que en este caso es el logro de los 3 puntos. ¿Va a ser un partido difícil? Va a ser un partido difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros nos enfrentamos a Juan Pablo II, nosotros le terminamos ganando por un 1-0, pero no dejó de tener un grado de complejidad. Y ahora mismo que todos los equipos empiezan a cerrar atrás, que empiezan a jugar más al contragolpe, a buscar el error del rival, a buscar por ahí las espaldas un pelotazo, pues seguramente lo van a intentar otra vez. Y toca que nosotros podamos estar lo mejor atentos posibles y aún con estos jugadores que en una circunstancia ideal, tal vez muchos de ellos terminarían estando en el equipo titular y no siendo necesariamente alternativa, aún así aún así creo que tenemos herramientas para poder sacar un buen resultado. Este es el 11, estos son los cambios, esta es la información. Déjame saber tu opinión en los comentarios, deja tu like también y suscríbete si has llegado a esta parte del video y aún no estás suscrito. Me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.